Developing this morning, a lawsuit is filed against Philly native Will Smith and his team. A violinist who was touring with Will Smith last year is now suing him over retaliation allegations. Cuando se menciona el nombre de Will Smith, a la mayoría le viene a la mente el éxito, el carisma y una carrera impecable. And the winner is Will Smith. Will Smith? Will Smith! Pero precisamente esa imagen empezó a desmoronarse de nuevo a finales de 2025, cuando se hicieron públicas graves acusaciones contra Will. Acusaciones que hicieron que resurgieran de repente viejos rumores que ya habían caído en el olvido hacía tiempo. En realidad, solo quería hacer un pequeño vídeo para hablar de algunos de esos rumores, pero mientras investigaba, me metí en una espiral que no me dejó en paz durante semanas, porque cuanto más profundizaba, más historias salían a la luz de las que nunca había oído hablar antes. Desde supuestos vínculos con bandas de West Philly al principio de su carrera, hasta historias descabelladas sobre lo que se dice que pasó entre Will y su familia entre bastidores en Hollywood. Y tengo que admitir que pocas veces he visto a un artista sobre el que se hayan acumulado tantos rumores a lo largo de los años. Por eso, en este vídeo dejamos a un lado por un momento el ser fans y analizamos sin piedad los rumores sobre Will Smith. I was born and raised here, and Philly is stamped on my heart. Willard Carroll Smith II nació el 25 de septiembre de 1968 en el oeste de Filadelfia. Pero, a diferencia de la mayoría de los afroamericanos del oeste de Filadelfia, creció en un barrio de clase media y sus padres trabajaban. Gracias a eso, pudieron ofrecerle a Will, a su hermana mayor y a sus dos hermanos menores, que eran gemelos, una vida que, vista desde fuera, parecía normal. Fue a una escuela primaria católica privada y se enamoró del baloncesto desde muy temprana edad, por lo que sus padres lo apuntaron a un club, donde Will no paraba de mejorar. Su padre estaba siempre presente en casi todos los partidos o torneos para apoyar a su hijo, pero su padre tenía otra faceta muy oscura, de la que Will hablaría a menudo más adelante. Se dice que era dominante e intimidante y que, con el paso de los años, empezó a beber cada vez más, hasta que acabó convirtiéndose en alcohólico, lo que le hizo volverse cada vez más agresivo y violento. Por eso, Will y sus hermanos tenían que ver a menudo cómo su padre se abalanzaba sobre su madre cuando había bebido de más. Y precisamente esos ataques se hicieron cada vez más frecuentes y brutales con el paso de los años, hasta que Will presenció un incidente que cambió su vida para siempre, porque cuando tenía 9 años, tuvo que volver a ver cómo sus padres se peleaban. Pero esta vez, la pelea se intensificó tanto que su padre se abalanzó sobre su madre delante de Will y la maltrató tan brutalmente que ella quedó tirada en el suelo escupiendo sangre. Como Will aún era pequeño, no pudo proteger a su madre y se sintió como si hubiera fallado. Como contó más tarde en entrevistas y en sus memorias, este fue uno de los acontecimientos más marcantes de su vida, porque, según se dice, a partir de ese día se juró a sí mismo que nunca volvería a sentirse tan impotente como entonces. Eso explicaría, a su vez, por qué Will tuvo toda su vida una ambición extrema por triunfar y por parecer fuerte ante los demás. Según sus propias declaraciones, este suceso también hizo que desarrollara la necesidad de proteger y controlar a todas las personas que le rodeaban, lo que le causó problemas en sus relaciones una y otra vez a lo largo de su vida. Will también describió en sus memorias que durante años no pudo perdonar el carácter violento de su padre. Incluso cuando su padre enfermó gravemente de cáncer y dependía de los cuidados de Will, él seguía guardando rencor. En su libro, Will describió una noche en la que estuvo a punto de vengarse de su padre por la violencia que había sufrido en su infancia. En ese momento, el cáncer de su padre ya estaba tan avanzado que apenas podía moverse por sí mismo, y Will tuvo que llevarlo del dormitorio al baño para lavarlo. Pero de camino se encontraron con una larga escalera y Will se detuvo un instante justo delante de ella. Como él mismo escribió, en ese momento se le pasó por la cabeza que sería el momento perfecto para vengarse de su infancia empujando a su padre por las escaleras, porque en su estado de debilidad, su padre nunca habría sobrevivido a la caída. Durante unos segundos, Will incluso empezó a darle vueltas a esa idea, hasta que, gracias a Dios, volvió a entrar en razón y no lo hizo. Su madre tampoco pudo soportar más los abusos de su marido y lo dejó cuando Will tenía 13 años. Se mudó a casa de la abuela de Will, que vivía a solo unas casas de distancia,
mientras que Will tuvo que seguir viviendo con su padre dominante. Por eso casi nunca estaba en casa, se quedaba en la calle hasta altas horas de la noche o iba a casa de su abuela tan a menudo como podía. Y para poder sobrellevar de alguna manera lo que había vivido, Will encontró desde muy temprano algo que le daba apoyo. Empezó a escribir sus propios textos con tan solo 12 años, aunque al principio estaban llenos de palabrotas. Sin embargo, su abuela encontró esos textos y le pidió a Will que dejara de decir palabrotas en sus letras. A partir de ahí, empezó a cuidar mucho su vocabulario, algo que se valoraba mucho en eventos escolares y otros actos, lo que le permitió a Will hacer sus primeras actuaciones. De los escenarios escolares, pasó finalmente a los primeros clubes y fiestas en casas, donde, junto a los de J, asumió el papel de MC y animó al público. Así, en 1985, a los 16 años, conoció a un DJ que pinchaba en una fiesta en una casa a la que también asistía Will. Se trataba de DJ Jazzy Jeff. Jeff necesitaba un MC para esa noche y Will le echó una mano. Ambos se dieron cuenta rápidamente de que encajaban a la perfección, y a partir de ahí empezaron a trabajar juntos con regularidad. Grabaron sus primeras canciones y sacaron un álbum llamado Rock the House, que tuvo tan buena acogida que consiguieron su primer contrato discográfico con World Records. En 1986 salió a la venta su primer sencillo, Girls Ain't Nothing But Trouble. Esto, a su vez, hizo que Russell Simmons se fijara en ellos. Los sacó de World Records y los fichó para Jive Records, donde el álbum se reeditó en 1987 con una tirada mayor. El álbum vendió unas 300,000 copias, lo que sentó las bases perfectas para el segundo álbum, que salió en 1988 y vendió más de 3 millones de copias gracias al éxito Parents Just Don't Understand. Con eso, los dos llegaron al mainstream y se les podía escuchar en todo el mundo. Por el sencillo Parents Just Don't Understand, ganaron en febrero de 1989 el primer Grammy de la historia en la categoría de Mejor Interpretación de Rap, por lo que Will y Jazzy se hicieron de oro. Solo Will ganó más de $10 millones en tan solo 2 años, lo que le convirtió en multimillonario a los 20 años y parecía que su carrera solo podía ir a mejor. Se compró coches caros, joyas y todo lo que siempre había soñado. Visto desde fuera, Will lo había conseguido, pero entre bastidores todo empezaba a desmoronarse, porque poco después de ganar el Grammy, Hacienda llamó a la puerta de Will y le exigió un pago atrasado de impuestos de $2,8 millones, que Will ya no podía pagar debido a su estilo de vida excesivo. A raíz de ello, le congelaron las cuentas y Will tenía hasta finales de 1989 para pagar la cantidad antes de que Hacienda embargara sus bienes. Para colmo, solo 10 días después de la entrega de los Grammy, es decir, el 3 de marzo, se metió en una pelea con un promotor llamado William Hendrix. Al parecer, William se pasó de la raya, hasta el punto de que Will le pidió a su guardaespaldas, Charles Alston, que atacara y le diera una paliza a William, cosa que Charles hizo. William sufrió una fractura de nariz y estuvo a punto de perder la vista. Por eso, presentó una denuncia contra Will y su guardaespaldas, por lo que en junio de ese mismo año se dictó una orden de detención contra Will. El 7 de junio, Will se entregó a la policía, fue detenido y poco después quedó en libertad tras pagar una fianza de $3,000. La mayoría pensaba que William Hendrix, con su denuncia, buscaba sobre todo una elevada indemnización por daños y perjuicios y quería exprimir económicamente a Will. Pero, como por arte de magia, unas semanas más tarde retiró la denuncia, por lo que Will y su guardaespaldas no tuvieron que sufrir más consecuencias. Hasta hoy nunca se ha revelado oficialmente qué pasó exactamente esa noche y por qué William Hendrix retiró la denuncia poco después de la detención de Will. Y precisamente por eso empezaron a circular los rumores. Y es que, al parecer, el guardaespaldas de Will no solo tenía contactos en el mundo de la música, sino que también mantenía vínculos muy estrechos con los círculos callejeros de Filadelfia, donde, entre otras cosas, se le conocía con el nombre de Charlie Mack. Por eso, parece que Will también volvió a frecuentar más a menudo el West Philly y a relacionarse con gente que por aquel entonces todavía era parte de la delincuencia organizada. Una de esas personas era Leroy Davis, alias Bucky, un pez gordo de una de las bandas callejeras más poderosas de Filadelfia en aquella época, llamada la Junior Black Mafia. Según los rumores, Bucky se enteró de la detención de Will ese mismo día, y como no sabía que Will saldría en libertad al cabo de unas horas tras pagar la fianza, parece que Bucky intentó resolver el problema a su manera. Para presionar al demandante, William Hendrix, se dice que Bucky, junto con algunos miembros de la banda,
secuestró al hijo de William durante varias horas ese mismo día, para demostrarle que más le valía retirar la demanda. William, como es lógico, se asustó y al parecer retiró la acusación tan solo un día después. Así, Bucky se habría encargado de que Will tuviera un problema menos y pudiera volver a centrarse en su carrera. Porque solo 3 meses después de la detención de Will, salió su tercer álbum con Jazzy Jeff. Will esperaba, por supuesto, que el álbum se vendiera tan bien como el anterior para poder saldar sus deudas fiscales lo antes posible. Pero el álbum quedó muy por debajo de las expectativas. No se vendió ni de lejos tan bien y solo alcanzó el puesto 39 en las listas. Sin embargo, este álbum le abrió una nueva puerta a Will, porque gracias al sencillo I Think I Can Beat Mike Tyson, cuyo vídeo se emitía regularmente en MTV, llamó la atención de Benny Medina, quien en ese momento buscaba, junto con Quincy Jones, un actor para una nueva comedia llamada El Príncipe de Bel-Air. Por eso se pusieron en contacto con Will y le preguntaron si le interesaría hacer una prueba para el papel. Pero al principio Will se mostró escéptico, ya que en realidad no quería ser actor. Sin embargo, su situación financiera hizo que aceptara la oferta y fuera invitado a Los Ángeles. Pero como ni siquiera podía permitirse el vuelo, según los rumores, parece que volvieron a entrar en juego viejos contactos. Y es que algunos afirman que fue Bucky quien le prestó a Will $10,000 para que pudiera volar a Los Ángeles en diciembre de 1989, donde tras la audición consiguió el papel protagonista. Por desgracia, Bucky ya no pudo ver cómo le iba a Will en su nuevo papel como actor, porque en mayo de 1990, solo 4 meses antes de que se emitiera el primer episodio de El Príncipe de Bel-Air, Bucky fue asesinado a tiros en la puerta de su casa en West Philly. Por eso, nunca tuvo la oportunidad de aclarar si los rumores sobre él y Will eran realmente ciertos, y he investigado mucho, pero por desgracia no he encontrado más que algunas pistas anónimas sobre el tema. Sin embargo, hay otro rumor sobre cómo Will Smith habría conseguido finalmente el papel en El Príncipe de Bel-Air, y estos rumores giran en torno a una persona concreta, porque sobre el hombre que, por así decirlo, habría descubierto a Will Smith como actor, Benny Medina, existen desde hace años numerosas acusaciones y rumores en el mundillo. Muchos afirman que habría abusado de su poder en varias ocasiones para aprovecharse de jóvenes artistas prometedores, y Will podría haber sido uno de ellos. Así lo afirmó, entre otros, un rapero y productor llamado MC Shen, quien, según sus propias declaraciones, habría sido el candidato al papel del Príncipe de Bel-Air antes que Will Smith. MC Shen fue uno de los primeros raperos en conseguir un contrato con una gran discográfica, concretamente con Warner Brothers, ya en 1987. Y según sus propias declaraciones, Warner habría intentado ponerlo en contacto con Benny Medina para que, gracias al papel del Príncipe de Bel-Air, pudiera impulsar también su carrera musical. Pero cuando fue a la audición para el papel, Benny Medina habría intentado abusar de él, según contó Shen en varias entrevistas. Al parecer, él se enfureció e insultó a Benny Medina, por lo que no consiguió el papel y poco después Warner incluso lo descartó. Por eso, MC Shen cree que Will posiblemente aguantó los supuestos abusos para conseguir a cambio el papel del Príncipe de Bel-Air. So you mean to tell me they wanted to grease to be Fresh Prince, but they didn't grease you, and you hanging around Quincy, Benny, and all these right here? I know what was going on, so it's not like I'm trying to diss nobody. I'm just saying, yo, got to call a duck a duck. A primera vista, estas acusaciones parecen sacadas de la nada. Sin embargo, a lo largo de los años, Benny Medina ha aparecido repetidamente en la prensa con acusaciones similares. Durante la campaña #MeToo, por ejemplo, el actor Jason Dudley declaró públicamente que Benny Medina habría abusado de él en 2008. Sin embargo, no se llegó a presentar ninguna denuncia, ya que no había pruebas contundentes, y los presuntos hechos habían prescrito con el paso de los años. Hoy en día ya no se puede aclarar con certeza qué parte de todo esto es verdad y qué parte no. Lo que sí está claro es que, mientras estas acusaciones estaban en el aire, la carrera de Will Smith despegó de verdad. El 10 de septiembre de 1990 se emitió el primer episodio de El Príncipe de Bel-Air, que se convirtió en un éxito enorme y llegó a alcanzar hasta 20 millones de espectadores por episodio. Sin embargo, al principio Will apenas notó nada en el bolsillo, ya que, debido a sus deudas fiscales, tuvo que entregar alrededor del 70% de sus ingresos a Hacienda, por lo que, tras deducir los nuevos impuestos, no le quedaba prácticamente nada. En 1991, Will conoció a una mujer llamada Cherry Zambino,
que se quedó embarazada de él solo unos meses después. Por eso, Will se casó con ella y en 1992 nació su primer hijo, llamado Trey. Como Will ya tenía su propia familia, se centró aún más en su carrera como actor y aceptó sus primeros papeles en el cine. Ese mismo año, debutó en el cine con un papel secundario en una pequeña película independiente llamada Where the Day Takes You. En este drama interpretó a un hombre sin piernas y sin hogar, con lo que quería demostrar que también fuera del mundo de las comedias, de situación era un actor a tener en cuenta. Poco después consiguió su primer papel protagonista en la película 6 Degrees of Separation, que se estrenó a finales de 1993 y allanó definitivamente el camino de Will hacia Hollywood. Poco después ya estaba trabajando con Michael Bay y consiguió un papel protagonista en la película Bad Boys, que se rodó en el verano de 1994 y se estrenó en abril de 1995. Solo 3 meses después, ya habían comenzado el rodaje de tu siguiente papel protagonista en la película de Roland Emmerich Independence Day, que acabó convirtiéndose en la película más taquillera de 1996. Que alguien pasara tan rápido de ser una estrella de una comedia de situación a protagonizar una gran producción de Hollywood era algo muy poco habitual. Y ahí fue donde empezaron los rumores, una vez más. Hasta hoy, muchos siguen diciendo que Will llegó a lo más alto de Hollywood en tan poco tiempo solo, gracias a su papel en la película 6 Degrees of Separation, y que eso le valió más tarde papeles en grandes producciones de figuras de Hollywood, como Michael Bay o Roland Emmerich. Porque en Hollywood lleva años circulando un rumor muy persistente. Muchos creen que los actores afroamericanos solo logran el gran salto a la fama después de haber sido humillados o despojados públicamente de su masculinidad. Por ejemplo, al tener que aceptar papeles en los que deben llevar ropa de mujer o hacer otras cosas que les resultan incómodas. Varias personalidades conocidas de Hollywood ya han hablado de este rumor, entre ellas Dave Chappelle. I connect dots that maybe shouldn't be connected. I don't know. It's like when I see that they put every black man in the movies in a dress at some point in their career, I'll be connecting them down like, wow, these brothers gotta wear a dress. Como supuesta prueba de ello, siempre se mencionan numerosos actores afroamericanos que, a lo largo de su carrera, han aparecido vestidos de mujer o interpretando papeles de ese tipo. Y si te crees esta historia y luego ves 6 grados de separación con más atención, a algunos les da la impresión de que Will también pasó por uno de esos supuestos rituales, porque en la película interpretó el papel de un estafador homosexual extremadamente carismático y a lo largo de la trama tuvo que besar a un hombre. Una escena que, según declaraciones posteriores, Will en realidad no quería rodar, pero sin esa escena no habría conseguido el papel, por lo que finalmente accedió a hacerlo. Además, incluso tuvo que rodar una escena en la que se intimaba con un hombre y, por decirlo de una forma apta para YouTube, asumía el papel pasivo. Y a eso se suma que la película no la produjo cualquier productor, sino, entre otros, un tipo llamado Arnon Milchan, una figura muy controvertida en Hollywood desde el principio. Milchan es un multimillonario israelí que se hizo un nombre en la industria cinematográfica con películas como Pretty Woman, El Club de la Lucha y más de 100 producciones más. Pero antes de llegar a Hollywood, y también durante sus primeros años en la industria del cine, se sabe que trabajó para los servicios secretos israelíes, al menos hasta 1986, y que hasta hoy mantiene estrechos contactos con políticos israelíes de alto rango, entre ellos Benjamin Netanyahu. Precisamente este pasado documentado ha llevado a algunos a afirmar que fue a Hollywood de forma deliberada, o que lo enviaron allí para infiltrarse en la industria cinematográfica y espiarla. Si realmente fue a Hollywood de forma deliberada o no sigue siendo muy controvertido hasta hoy. Sin embargo, es indiscutible que en Hollywood existen algunos métodos que han destrozado o cambiado para siempre a muchos actores. Se dice que Will también utilizó uno de estos métodos en la película de Milchan, lo que cambió su vida para siempre. Y es que, para prepararse, Will utilizó por primera vez un método llamado Method Acting, una técnica de interpretación en la que los actores se sumergen por completo en la psique de su personaje. Sin embargo, muchos actores cuentan que esta forma extrema de trabajar un papel puede tener consecuencias psicológicas y que los rasgos del personaje se trasladan a la vida real de los actores. El ejemplo más conocido es el de Heath Ledger, quien, tras interpretar el papel del Joker, sufrió graves trastornos del sueño y por ello tomaba regularmente somníferos y tranquilizantes. Precisamente por culpa de esos medicamentos, acabó sufriendo una sobredosis y falleció en 2008. Will también contó en entrevistas que,
Tras la película 6 Degrees of Separation, nunca volvió a utilizar el método de actuación, ya que no pudo desprenderse de algunos de los rasgos de su personaje que se convirtieron en parte de su propia personalidad. What in the hell is wrong with me? Yeah. I transformed my mind so much I couldn't shape the character's beliefs. A part of it became me. Como Will interpretaba a un impostor homosexual en esa película, muchos dicen que ese papel también influyó en cómo se veía a sí mismo y que por eso habría desarrollado un interés por los hombres, lo que habría provocado el fracaso de su primer matrimonio. Alexis Arquette, una actriz y activista transgénero, escribió en Facebook en 2016 que no soportaba a Will Smith, ya que, después de todos estos años, todavía no había salido del armario. En su publicación, afirmó que el primer matrimonio de Will se había roto porque, al parecer, su entonces esposa lo pilló un día manteniendo relaciones íntimas con Benny Medina, y por este incidente, el matrimonio se habría anulado en 1995. Al parecer, Will pagó a su primera esposa para que guardara silencio sobre el asunto durante toda su vida, pero tampoco aquí pude encontrar pruebas sólidas que confirmen los rumores. Sin embargo, hasta hoy siguen surgiendo especulaciones que afirman que Will quiere ocultar que también le interesan los hombres. El propio Will siempre ha desmentido este rumor y ha dado otras razones para el divorcio. Él y su exmujer han destacado en varias ocasiones que la infidelidad no fue uno de los motivos. Según sus declaraciones, Will viajaba mucho debido a su creciente éxito, lo que hizo que, con el tiempo, se distanciaran. En esa etapa, Will conoció en el plató de El Príncipe de Bel-Air a Jada Pinkett, de quien se enamoró mientras aún estaba casado. Esto hizo que se distanciara cada vez más de su entonces esposa, hasta que ella lo dejó el día de San Valentín de 1995 y el matrimonio se rompió definitivamente. Para Will, sin embargo, el divorcio supuso un nuevo comienzo, porque tras presentar los papeles del divorcio, se reunió inmediatamente con Jada Pinkett y los dos empezaron a salir ese mismo día. Al principio mantuvieron su relación alejada de los focos, ya que Will acababa de divorciarse y ninguno de los dos sabía si la relación duraría a largo plazo. A Will le hubiera encantado casarse con Jada de inmediato, pero ella, por su parte, declaró abiertamente que no creía en el matrimonio tradicional y que, en su opinión, la monogamia no era una buena base para una relación duradera. A pesar de estas diferencias, ambos hicieron pública su relación en septiembre de 1995 y a partir de entonces se convirtieron en la pareja de referencia de Hollywood. En noviembre de 1997, Jada se quedó embarazada y Will le pidió varias veces que se casara con él, aunque sabía que ella en realidad nunca había querido casarse. Sin embargo, como Jada estaba embarazada y tanto su familia como Will le presionaban mucho, al final se dejó convencer y se casó con Will en diciembre de 1997, según sus propias palabras, en contra de su voluntad. Como Jada contó más tarde en entrevistas, lloró durante toda la boda porque era muy infeliz. Sin embargo, el público no se enteró de nada de esto, ya que desde fuera, Will y Jada seguían siendo considerados la pareja perfecta. En julio de 1998 tuvieron a su primer hijo juntos, Jaden, y 2 años después llegó su hija Willow. Mientras tanto, Will se convirtió en una de las estrellas de Hollywood más grandes y mejor pagadas de todos los tiempos gracias a películas como Ali, iRobot y muchos otros éxitos de taquilla. Por eso, Will compró una mansión enorme para la familia, una propiedad que, vista desde fuera, parecía la casa de tus sueños. Sin embargo, Jada lo que realmente quería era llevar una vida tranquila y relajada en el campo, a ser posible en una pequeña granja, así que se sintió traicionada cuando Will compró esa mansión gigantesca. Así que Jada vivía en un matrimonio que no quería, en una casa que no quería, mientras intentaba mantener ante el exterior la imagen de una familia unida. Por eso surgió pronto el rumor de que Will y Jada habían acordado convertir su matrimonio tradicional en una relación no monógama. Eso significaría que, a pesar de estar casados, ambos podrían tener relaciones íntimas con otras personas. Estos rumores se intensificaron cuando, en agosto de 2011, se especuló públicamente sobre si Jada había tenido una aventura con el actor Marc Anthony, una acusación que ambos siguen desmintiendo hasta hoy. Unas semanas después de los rumores, el día del cumpleaños de Jada se produjo una pelea entre ella y Will, y según sus propias declaraciones, los dos se separaron un día después. Según Will, estuvieron separados desde entonces hasta 2016, aunque siguieron viviendo juntos. Sin embargo, muchos dudaron de esta versión y afirmaron que la supuesta separación no había sido más que una excusa.
Y es que, a partir de 2011, se empezó a hablar cada vez más en público de que Will y Hada parecían llevar un matrimonio abierto, y aunque supuestamente estaban separados, se les seguía viendo juntos en la alfombra roja, donde aparecían de la mano e incluso se besaban. Además, en abril de 2013, Hada escribió en Facebook: "Los dos podemos hacer lo que queramos porque confiamos el uno en el otro. Eso no significa que tengamos una relación abierta, sino que tenemos una relación madura". Unos meses después de esa declaración, comenzó el rodaje de la película de Will, Focus, y varias personas que trabajaban en el set difundieron el rumor de que Will había tenido una aventura con la actriz Margot Robbie. Will y Margot siguen desmintiendo esas acusaciones hasta hoy, pero unos años más tarde se supo que Jada mantenía una relación desde 2016 con el músico August Alsina, que por entonces era amigo de su hijo Jaden. Y según August, Will incluso le había dado su bendición, lo que volvió a suscitar numerosas preguntas. I actually sat down with Will and had a conversation. He gave me his blessing. En 2018, Will habló por primera vez abiertamente en una entrevista sobre el hecho de que su matrimonio con Jada no se ajustaba al modelo clásico. Describió su relación más bien como una unión de hecho que iba más allá de las ideas tradicionales. En este contexto, Will dijo que no hay nada que ella pudiera hacer, absolutamente nada, que pudiera destruir nuestra relación. La relación entre Jada y Will sigue desconcertando hasta hoy no solo al público, sino también a mucha gente del sector, entre ellos Chris Rock. Muchos ni siquiera saben que hubo una pequeña historia previa antes de que Will le diera un puñetazo a Chris Rock en los Oscars de 2022. Y es que, en sus memorias, Jada escribió que Chris Rock, debido a los titulares de entonces, había dado por hecho que Will y ella ya no eran pareja, tras lo cual llamó a Jada y le pidió una cita. Al parecer, Jada rechazó la oferta, pero en cualquier caso, esta información permite entender, al menos en parte, por qué Will reaccionó de forma tan impulsiva en los Oscars. Más allá de los rumores sobre una supuesta relación abierta entre Jada y Will, existe otro rumor que para muchos explicaría la inusual dinámica de su matrimonio. Y con esto nos adentramos de lleno en el mundo de los rumores. Además de la ya mencionada Alexis Arquette, a lo largo de los años cada vez más personas han afirmado que el matrimonio de ambos no es más que una farsa para ocultar que a Will Smith también le gustan los hombres. Will like guys. You know, it's all kind of rumors about Will. Those rumors have been around forever too. Yes, they have. Go ahead and let it come out, Will. Una de las voces más contundentes que afirmaban que a Will Smith le gustaban los hombres es la de Bilal Salam, quien por aquel entonces era amigo y asistente de Will. En varias entrevistas, afirmó haber pillado a Will en una situación íntima con el actor Dwayne Martin. Por aquel entonces, Dwayne Martin participaba en la serie All of Us, producida por Will y Jada. I open the door to Dwayne's dressing room, and that's when I see Dwayne with Will. Tras estas declaraciones, Hada reaccionó de inmediato y dejó claro que, en su opinión, las acusaciones solo tenían que ver con el dinero y que todo era inventado. Además, anunció que emprendería acciones legales contra Bilal. It's ridiculous and it's nonsense. And this is a person that tried a money shakedown that didn't work. We're going to take legal action. En la entrevista, Hada también contó que antes hubo una discusión entre Will y Bilal sobre asuntos económicos, lo que hizo que su amistad de tantos años se rompiera de repente. Por eso, ella cree que Bilal solo quiere vengarse y que por eso está difundiendo mentiras. Pero en lugar de callarse, Bilal Salam presentó más tarde una demanda contra Jada Pinkett Smith por supuestas amenazas, difamación y estrés emocional y afirmó que le habían presionado entre bastidores. Desde entonces, ha ido cada vez más a entrevistas y ha hecho afirmaciones aún más descabelladas. Según sus declaraciones, Will y Jada no solo tendrían una relación abierta, sino que también habrían organizado fiestas que él comparó con las llamadas fiestas al estilo Diddy. Al parecer, estas fiestas habrían sido grabadas en cintas, de las cuales, según él, habría visto algunas. En esas grabaciones se habría visto, entre otros, a personajes famosos como Alfonso Ribeiro, es decir, Carlton de El Príncipe de Bel-Air, o al músico y actor Tyrese. Bilal afirma además que Will, junto con Diddy, se pasó de la raya con el actor y rapero Bresher Gray, y que luego lo silenció con dinero. La influencer de internet Trisha Paytas también lanzó hace unos años acusaciones muy graves y afirmó que Will había presionado a actores secundarios masculinos
para que realizaran actos íntimos a los que ellos no habían dado su consentimiento. Y así, a lo largo de los años, se fueron acumulando cada vez más acusaciones y rumores graves en torno a Will Smith, declaraciones que hasta la fecha no han sido confirmadas oficialmente. Pero todos estos rumores, sean ciertos o no, no solo afectaron a Will y Jada. También hubo 3 personas que crecieron con el debate público en torno a su familia desde el principio. Se trata de sus hijos. Empezando por su primogénito, Trey, del que el público sabe menos hasta hoy. Porque, como mencioné al principio, el primer matrimonio de Will fracasó a mediados de los 90, cuando Trey tenía apenas 3 años. Así que Trey creció principalmente con su madre, mientras Will intentaba mantener el contacto. Will incluso le dedicó la canción Just the Two of Us, que se publicó en julio de 1998, incluido el videoclip en el que aparecía el propio Trey. Pero ese mismo mes en que se publicó la canción, nació el primer hijo de Will de su segundo matrimonio con Jada, Jaden, y 2 años después, su hija Willow. A partir de ahí, la relación entre Will y su exmujer fue empeorando cada vez más. Y cuando Will quería ver a su hijo, solían surgir discusiones muy a menudo. Como el propio Will contó más tarde, a partir de ese momento se centró principalmente en su nueva familia. Algo que, al parecer, Trey también notó con el tiempo, porque cuanto más crecía, más se distanciaba de Will. Aunque en 2002 apareció en una breve secuencia de Man in Black y un año después en la comedia All of Us, producida por Will. A partir de ahí, apenas volvió a aparecer en público. En sus memorias, Will explicó que Trey se sentía traicionado porque Will tenía una nueva familia y por eso evitaba el contacto con él. Por eso, Trey creció de forma bastante normal durante su adolescencia. Fue a un instituto público y vivió alejado de la vida pública. No fue hasta años más tarde, cuando Trey se hizo mayor y buscó él mismo el contacto con Will, que la relación entre ambos empezó a reconstruirse. Y también que, hace unos años, Trey dijo que Will no solo era un padre para él, sino que ahora también era su mejor amigo. Desde entonces, se les ve juntos con frecuencia, y parece que, con el paso de los años, han construido una relación padre-hijo muy sólida. Que esta relación parezca tan estable hoy en día, quizás se deba también a que Trey nunca creció bajo los focos. No formó parte de castings ni de titulares negativos de Hollywood. Algo muy diferente a lo que le pasó al segundo hijo de Will, Jaden. Jaden nació directamente en Hollywood, y a diferencia de Trey, no fue a un colegio público, sino que desde pequeño recibió clases particulares en casa. A los 2 años, El Príncipe de Bel-Air se convirtió en su serie favorita, por lo que desde muy temprano quiso seguir los pasos de su padre y convertirse en actor. Will, que acababa de salir de un matrimonio fallido, solo quería lo mejor para su nueva familia, y por eso le concedía todos los deseos que Jaden tenía. Así que en 2004, cuando Jaden tenía 6 años, lo llevó a un casting para la película En Busca de la Felicidad, donde consiguió el papel y de este modo, a los 7 años, rodó su primera película junto a su padre. La película se estrenó en 2006 y fue un gran éxito, por lo que en 2008 le siguió un papel secundario en The Day the Earth Stood Still, y en 2010 consiguió el papel protagonista en la película Karate Kid. Karate Kid fue su gran salto a la fama, se convirtió en un éxito enorme y en el punto álgido definitivo de la carrera de Jaden como estrella infantil, ya que por el papel cobró $3 millones a los 12 años, convirtiéndose así en una de las estrellas infantiles mejor pagadas de Hollywood. Con motivo de la película, Jaden también lanzó su primera canción oficial, y nada menos que junto a Justin Bieber. La canción fue 5 veces disco de platino y ya tiene más de 1.000 millones de visitas en YouTube. Así, a los 12 años, Jaden estaba en la cima de la industria del entretenimiento, pero desde muy temprano se quejaba de que su padre lo ponía en evidencia en público cada vez y opinaba que, por eso, el público no lo tomaba en serio. That's pretty embarrassing when my dad tries to kiss me on the mouth in public. Oh man, that is bad. And on Ellen, he tried to kiss me. Cuando Jaden llegó a la adolescencia, el carácter a veces rebelde de Will empezó a resultarle insoportable, por lo que el año 2013 se convirtió en un punto de inflexión en la carrera y la vida de Jaden, ya que ese año se estrenó la película After Earth, una película que en un principio formaba parte de un proyecto multimillonario llamado 1000 AI. En realidad, la película debía dar lugar a una franquicia multimedia, con varias películas, series, cómics, libros e incluso videojuegos, por lo que había muchísimas expectativas puestas en este proyecto. Por eso, Jaden hizo exactamente lo que Will le dijo, con la esperanza de consolidarse definitivamente como actor con la película.
Pero, por desgracia, la película fue un fracaso de taquilla y no cumplió ni de lejos las expectativas, por lo que se cancelaron todos los demás proyectos previstos. Además, hubo muchos titulares negativos, ya que los medios afirmaban que en la película se habían incorporado supuestamente motivos e ideas de la controvertida Iglesia de la Cienciología. A esto se sumó que el estilo interpretativo de Jaden fue muy criticado y muchos opinaban que solo conseguía buenos papeles por ser el hijo de Will Smith. La película recibió nada menos que 3 Fresas de Oro en 2014. Will se llevó el premio al peor actor secundario, Jaden al peor actor principal y juntos, ambos recibieron el premio a la peor pareja en pantalla. Jaden fue muy criticado por ello y como solo había hecho lo que su padre le había dicho, le echó la culpa a Will y a partir de ahí quiso llevar su vida a su manera. Por eso, a partir de 2013, corrió el rumor de que Jaden pidió a sus padres, con 15 años, que le cedieran la tutela para poder valerse por sí mismo. Will desmintió estas afirmaciones durante años y explicó que el rumor solo había surgido porque una vez había hecho una broma al respecto. No emancipation for the Smith kids. So where did that come from? Just I think I made a joke in Tokyo. Sin embargo, Will confesó en sus memorias que el rumor tenía algo de cierto y escribió: cuando Jaden, a los 15 años, me preguntó si podía considerarse un menor con autonomía jurídica, se me partió el corazón. Al final, decidió no hacerlo, pero duele darse cuenta de que has herido a tus propios hijos. Mirando atrás, estas declaraciones han quedado muy mal, porque demuestran que Will aparentemente mintió para mantener su imagen una vez más. Y si el rumor es cierto, entonces incluso el propio Jaden mintió en la entrevista cuando dijo que ni siquiera había oído hablar de ese rumor. What did you think about that when you started hearing those rumors? I wasn't aware. I didn't know what was going on. Pero sea como sea, a los 15 años, Jaden siguió su propio camino y dejó la actuación para centrarse en la música. Y sin la influencia de sus padres, Jaden no paraba de llamar la atención con declaraciones y acciones extrañas. Empezó a publicar pensamientos supuestamente profundos, como por ejemplo que, si los recién nacidos pudieran hablar, serían los seres más inteligentes del mundo, o que si todo el mundo dejara la escuela, tendríamos una sociedad mucho más inteligente. Al mismo tiempo, también cambió drásticamente su estilo y se le veía con atuendos cada vez más extravagantes. Por ejemplo, fue a la boda de Kim Kardashian y Kanye West con un disfraz blanco de Batman, y a partir de 2016, también se le veía con frecuencia vestido de mujer, lo que hizo que surgieran los primeros rumores de que quizá a Jaden también le gustaran los hombres. Jaden avivó aún más este rumor cuando subió al escenario en 2018 y afirmó que Tyler, the Creator, era su novio. Tyler, the Creator, is my boyfriend. It's true. En realidad, esta afirmación está claramente pensada como una broma, y a lo largo de los años, Jaden ha tenido varias relaciones con mujeres. Sin embargo, como Jaden repitió esta afirmación una y otra vez durante años, muchos siguen creyendo hasta hoy que hay algo de cierto en ese rumor. Aunque, aparte de esta broma, no hay pruebas. También empezó a seguir una dieta vegana, perdió mucho peso y hasta se tiñó el pelo y las cejas, por lo que a partir de 2019 era casi irreconocible. Precisamente por este comportamiento llamativo, muchos tildaron a Jaden de joven rico y privilegiado que no sabe lidiar con la fama y el dinero y que hace de todo para llamar la atención. Pero quizá el comportamiento de Jaden solo fuera el resultado de la educación de Will y Jada, porque su hermana pequeña también se rebeló contra sus padres desde muy temprana edad. Al igual que Jaden, Willow creció casi toda su vida bajo el foco público. Y al igual que con Jaden, Will intentó involucrarla en su trabajo desde muy temprana edad. Así, debutó como actriz en un papel secundario en la película Soy Leyenda, en la película American Girl y dobló a un personaje en Madagascar. Pero muy pronto se dio cuenta de que la actuación no le gustaba y que prefería dedicarse a la música. Por eso, Will y Jada le buscaron los mejores profesores de canto y baile, y se dieron cuenta de que tenía mucho talento. Así que Will y Jada volvieron a cometer el mismo error, e intentaron convertir el talento de Willow en una carrera, aunque en realidad era demasiado joven. Contrataron a los mejores compositores y productores, y así, en 2010, se publicó el sencillo Whip My Hair, cuando Willow tenía solo 9 años. La canción fue un éxito enorme, alcanzó el disco de platino y entró en el puesto número 11 de las listas de Billboard. Muchísimos niños imitaron el baile del videoclip de la canción y se sacudían el pelo, por lo que la canción se convirtió en toda una tendencia.
Gracias a todo ese revuelo, un año después, Willow firmó un contrato con el sello Roc Nation de Jay-Z y se fue de gira como telonera de Justin Bieber, el comienzo perfecto para una carrera. Sin embargo, Willow era aún demasiado joven para todas esas responsabilidades y durante la gira fue perdiendo cada vez más el interés por la música. Debido a toda la presión, incluso empezó a autolesionarse durante años, hasta el punto de que interrumpió una actuación durante la gira y le dijo a Will que quería dejarla porque ya no se sentía a gusto. Pero Will subestimó la presión que soportaba Willow e intentó hacerle ver que, como artista, tenía compromisos y no podía simplemente abandonar la gira. Por eso, Willow se aisló, se afeitó la cabeza y al día siguiente apareció sin su melena, por lo que ya no podía interpretar correctamente su éxito, en el que tenía que agitar su pelo largo. Will contó más tarde que ese fue el momento en el que se dio cuenta de que había sometido a Willow a demasiada presión y de que no podía obligarla a nada, así que cancelaron la gira. A partir de ahí, Willow empezó a rebelarse contra Will, al igual que Jaden, y más tarde dijo en entrevistas que le había llevado años volver a confiar en Will. Por eso, Will les dejó, al igual que a Jaden, vivir sus vidas a su manera, y para recuperar poco a poco la confianza, Jada y Will establecieron una nueva regla para sus hijos. Jaden y Willow no se meterían en líos, hicieran lo que hicieran, siempre y cuando fueran sinceros con ellos. Una regla de la que Will se arrepintió más tarde, como él mismo dijo en una entrevista el verano pasado. We made a very terrible mistake with our children, and we went with radical honesty. The deal was, if you tell the truth, you won't get in trouble. It's terrible, because they do whatever they want and they just come tell you. Esta norma, que le daba total libertad, hizo que Willow, desde los 11 años, llamara la atención una y otra vez en público con sus extrañas acciones. En 2012, por ejemplo, publicó una carta que, según ella, le había escrito a Tupac unos años antes. Y en ella decía: querido Tupac, sé que sigues vivo en algún lugar. Creo que mi mamá te echa mucho de menos. ¿Puedes volver, por favor, para que mi mamá y yo podamos ser felices? Ojalá estuvieras aquí. De verdad. Con cariño, Willow. Por supuesto, esta publicación volvió a dar que hablar, porque muchos se preguntaban por qué Willow le escribía algo así a Tupac, a quien ni siquiera había conocido. Visto desde la perspectiva actual, esta carta tras la pelea también podría haber sido una indirecta hacia su padre, aunque Willow nunca lo haya confirmado. Y es que Will solía contar en entrevistas que sentía envidia de Tupac, ya que este tenía una relación muy estrecha con Jada. Were you ever jealous of the love Jada had for Tupac? Yeah. I couldn't handle it, you know. I was the soft rapper from Philly and he was Pac. Right. Además, con esa carta, Willow insinuó indirectamente que, al parecer, Will y Jada estaban pasando por una crisis en aquel momento. Porque si no, ¿por qué iba una niña a desear que otro hombre volviera para hacerlas felices a ella y a su madre? Con eso, consiguió que mucha gente volviera a burlarse de Will. Y al año siguiente volvió a sorprender al mundo al publicar una foto de ella y el actor Moisés Arias, 6 años mayor que ella, con quien, según los rumores, habría tenido una relación. La foto se borró poco después, y hasta hoy, ambos dicen que nunca tuvieron una relación, sino que solo eran amigos. El breve tiempo que la foto estuvo en línea llamó tanto la atención que el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles, es decir, los servicios sociales, llevó a cabo una investigación oficial sobre Will y Jada para comprobar si todo estaba bien con Willow. Sin embargo, no se encontró nada sospechoso, por lo que la familia Smith quedó totalmente exonerada tras la investigación. Se dice que toda esa atención constante que pesaba sobre ella hizo que su estado mental empeorara cada vez más. Empezó a sufrir ansiedad y se fue aislando cada vez más, por lo que entre 2013 y 2015 apenas se supo nada de ella. Como ella misma dijo, fue la época más oscura de su vida, y para curarse a sí misma, se dedicó a hacer música la mayor parte del tiempo, hasta que en 2015 salió su álbum debut, escrito y producido íntegramente por ella. Hasta la fecha ha sacado 6 álbumes, en los que ha experimentado con estilos que van desde el jazz hasta el punk rock. Durante la grabación de los álbumes, también conoció al músico Tyler Cole, con quien mantuvo una relación durante años. Sin embargo, en 2019 anunció que, al igual que su madre, no cree en las relaciones tradicionales, ya que le gustan ambos sexos y solo quiere tener relaciones polígamas, es decir, relaciones con más de una persona. Esto, tras todos los rumores sobre Will y Jada,
volvió a ser noticia y desde entonces muchos afirman que la peculiar relación entre Will y Jada podría haber hecho que Willow tampoco creyera ya en las relaciones tradicionales. Por su actitud, sus declaraciones y su estilo de vida, Willow, al igual que Jaden, se convirtió en alguien ante quien el público suele poner los ojos en blanco. Y así, la imagen de la familia Smith perfecta se fue resquebrajando cada vez más con el paso de los años. Y justo a partir de ese momento, muchos dejaron de creer en las coincidencias, porque debido a todos los rumores sobre los secretos de Will y su familia que acabamos de repasar, y sobre todo por la acusación de su entonces mejor amigo Bilal Salam, las acusaciones contra Will que se han dado a conocer recientemente parecen ahora creíbles para muchos. Shocking allegations against Will Smith. Will Smith is being sued by a former employee. Professional violinist who toured with Will Smith is suing him over retaliation allegations. Porque hace unas semanas se supo que Will fue demandado por un violinista que estaba de gira con él. El demandante, Brian King Joseph, acusó a Will, entre otras cosas, de acoso, abuso de poder y despido improcedente. Según su demanda, Will se habría comportado de forma inapropiada con él y habría aprovechado su posición de estrella para acercarse a él. Brian explicó que no le hizo caso y que eso le hizo sentir muy incómodo. Al volver a su habitación de hotel, encontró indicios de que alguien había entrado sin su permiso. Al parecer, en la habitación había objetos ajenos y una nota escrita a mano con su nombre. He returned to his hotel room to find random items and a note that said, "Brian, I'll be back later, just us." Informó del incidente al hotel, a la dirección y a los organizadores del tour, y poco después fue expulsado del tour y despedido. Once he reported the incident to Smith's team, he was fired and told he was lying about what happened. Por eso, Brian sospechó que había una relación entre el comportamiento anterior de Will y lo que pasó en su habitación de hotel, lo que finalmente llevó a la demanda. Will y sus abogados, por supuesto, rechazaron las acusaciones y las calificaron de infundadas. Hasta hoy, por supuesto, se aplica la presunción de inocencia en este caso. Pero una cosa está clara: tras décadas sin problemas legales importantes, este fue el primer caso que puso a Will Smith bajo una presión seria, no solo pública, sino también legal. Ahora hemos repasado todos los rumores, declaraciones y acusaciones sobre Will y su vida, desde los primeros pasos de su carrera hasta el día de hoy. Pero al final, aún quedan muchas cosas sin aclarar. Quizá en el futuro se vea qué hay de cierto en los rumores o qué no. Pero hasta entonces, como siempre, me interesa vuestra opinión. ¿Creéis que la mayoría de los rumores son solo chismes para perjudicar a Will de alguna manera? ¿O pensáis que hay algo de cierto en muchas cosas? Siguiendo el dicho de que donde hay humo, hay fuego. No dudéis en escribírmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en enviárselo a vuestros amigos para que podamos llegar a mucha gente. Porque sinceramente este vídeo me ha llevado muchísimo tiempo. Por eso agradezco cualquier tipo de apoyo. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo video.